Hola muchachos, buen día. Buenos días. Buenos días, licenciado. Hola Jenny, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, todo bien, licenciado. ¿Cómo están yendo los exámenes? Ay, todos Bien. estos días de exámenes, licenciado. Ah, obviamente, bien, pero son de muchos exámenes. Cansador es la palabra. Pero claro, ¿no? Está bien. Ya comenzamos, ya comenzamos. Sí, licenciado. Mm, Habilitamos cámaras, muchachos, por favor. Gracias, Jenny. Habilitamos cámaras, muchachos. Hola, Nayeli. Buen día, licenciado. Buen día, buen día. Hola, Karen. Buen día, licenciado. Buen día, Amita, buen día. A ver, comenzamos. ¿Qué fue lo último que vimos? Voy a tomar una fotito ya de quienes están habilitando cámaras. está bien, licenciado. Espérenme un segundito. Mm, Ya. Como saben, ya está definida la fecha del examen, ¿verdad, Jenny? sí, licenciado. Ya está definida la fecha del examen, que es el jueves 17 de noviembre. ¿Está bien? Sí, Sí, ¿no? jueves 17 de noviembre. Ujú. 17 de noviembre, que sería nuestro último examen. En esta semana, hasta el fin de semana, van a ir recibiendo calificaciones de sus trabajos, registro y calificación de sus trabajos. Cosa de que hasta el martes más o menos todo ya esté calificado. Todo, ¿ya? Y así nos vamos al examen del día jueves. ¿De acuerdo, Janine? Está bien, licenciado. Ya, entonces esta semana voy rebotando trabajos, todo lo que han presentado, principalmente estos últimos, ¿no? Pero todo hasta este fin de semana, ¿ya? La idea es que tengan el registro de todo, todo lo que se ha reportado vía Classroom, por una parte, y todo lo que se ha reportado en físico, que ha sido lo último, ¿no? Lo de los trabajos, y con eso ya vamos cerrando. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, ¿qué tenemos pendiente, Jenny? Sí. Ay, ay, ay. En la anterior clase terminamos lo que es organización. Usted terminó con un resumen del libro. Y para hoy Ah, día nos dijo que sí. teníamos que hacer lo que es integración, que nos iba a mandar material, pero eso me estaban preguntando, licenciado. No, no, está bien. Es Mm, solo las diapositivas nomás, ¿ya? Y voy a explicar sobre eso. Lo que sí ah, les he dejado trabajo es control para el día jueves, ¿está bien? eh, control. Yo vi mapas mentales. Eso, Ah, eso. sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. eso, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ya vamos cerrando. Son los últimos temas, ¿no? Control es el último tema. Vemos algo de sistemas operativos y con eso terminamos. ¿Está bien? Está bien, Entonces, a licenciado. ver, ahora sí tomaré una fotito de quien se habilitan cámaras. Licenciado, Jenny. también comentarle, bueno, por mi parte, que el día de hoy, como le dije, todos estos días tenemos exámenes y Sí. hoy día tengo de contabilidad intermedia. No quise decirle nada por no hacer mucha molestia, pero también mis compañeros no me comentaron. Así que solamente decirle un porqué, tal vez algunas personas no están asistiendo hoy día. Ah, Mm, ya, ya. Estamos con 63 personas. Ah, déjame correr lista. Estamos con 63 personas. Me imagino que es por eso, pero si tienes asistencia regular en el resto del curso, de la duración del curso, no hay problema, pues no. Excepcionalmente puede haber una y otra, eso no va a incidir. Pero si en el resto del curso no has asistido regularmente y además en este último tiempo, ya es un indicador, ¿no? Déjeme correr listas, por favor. ujú. Listo. Después, también comentarle que, bueno, me han comentado, también no me han pedido permiso, dile al licenciado o algo así. Charlando con un compañero me dijo que están yendo a hacer también papeleo sobre la beca Comedor. ¿Cómo se Algunos, llama, no Anita? todos. Perdón, no te capté. Algunos también, bueno, un compañero me comentó que están haciendo papeleos de la beca Comedor. Tienen límite hasta hoy día, me dijeron. Ay, 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 pero También hasta puede hoy ser día es... otra razón. Ya, ya, ya. Ah, y si no tanto, ¿no? Porque tienen el resto del día, ¿no ven? Ah, eso sí, Claro, licenciado. no, pues habían aprovechado justo el horario de la materia, ¿no? Ujú. Ya, muchachos, está bien.
Se entiende que estamos en tiempo de exámenes, no se preocupen, ya eso queda claro. Ya, listo, voy a compartir pantalla, ya corrí listas, voy a compartir pantalla, ¿ya? Ahí está. ¿Se puede ver, Jenny? Sí, se ve, licenciado. Listo. Entonces, hemos visto todo lo que se refiere a planificación, ¿no? Hemos visto todo lo que se refiere a organización, ¿ya? Y eso corresponde a la fase mecánica de la administración, ¿no? Ahora entramos en la fase dinámica de la administración, pero esto ya es solo referencia de avance, nada más, ya no hay trabajos, decíamos, ¿no? Solo los resúmenes para control y sistemas operativos, ¿ya? Entonces, entramos a lo que es integración, dirección, control, ¿no? Hoy voy a abordar integración, dirección, ¿no? La siguiente clase veríamos control, ¿no? Y con eso ya vamos cerrando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de integración, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa, ¿no? En el marco de la planificación y en el marco de la organización, encontremos el mejor término, ¿ya? En el marco de la planificación y de la organización, lo que tenemos que hacer ahora es integrar los recursos que necesitemos. ¿Está bien? Integrar los recursos que necesitemos para el proceso productivo. Eso es integración. Si hay otro término que les agrada mejor, puede ser incorporación de recursos. Es lo mismo. ¿Está bien? Ahora, por el proyecto de emprendimiento, ustedes recordarán qué recursos son los que tenemos que incorporar. ¿Qué habíamos dicho? Para el emprendimiento, ¿qué recursos son los que necesitamos? Y lo pusimos formato para cada uno de ellos. ¿Quién se acuerda? ¿Qué recursos necesitamos para el proceso productivo? Pusimos 3 en el proyecto de emprendimiento, ¿no? ¿Cuáles son estos? ¿Quién recuerda? ¿Perdón? A ver, ¿quién nos dice cuáles fueron los recursos que dijimos que necesitamos que incorporarlos al proceso de producción? Me acuerdo una vez que terminamos gestión de comercialización, entramos a gestión de producción y ahí dijimos, ¿qué recursos necesitamos? ¿Quién me dice? A ver, me lo recuerdan luego, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a ver es eso que estaba diciendo, incorporación. La idea es la obtención, la articulación de los elementos, ¿está bien? Ya sea materiales, ya sea humanos, ya sea financieros, ¿está bien? Para que la planificación y la organización se puedan cumplir. ¿Se entiende? En la planificación y en la organización lo que hemos hecho es, como su nombre lo dice, hemos planificado, hemos organizado. Ahora necesitamos poner manos a la obra y para eso necesitamos incorporar recursos. ¿Está bien? Materiales, humanos, financieros, aquello que es necesario para el funcionamiento del organismo social. A eso se refiere la integración. Entonces, anotaremos como pregunta de examen, ¿no? ¿Qué se entiende por integración? La obtención de elementos materiales, humanos, financieros, que en el marco de la planificación y la organización deben ser incorporados en el proceso productivo. Aquí no hay mucho que decir, es solo la incorporación de recursos. Y se acuerdan que decíamos que en la integración es donde va a entrar la contabilidad, porque necesitamos registrar esa incorporación de materiales, esa incorporación de recursos humanos. Aquí va a entrar la contabilidad para fines de registro. ¿Está bien? Entonces, ahí está. ¿Por qué es importante la integración? ¿No? Porque es el primer paso práctico de la etapa dinámica, posterior a la fase mecánica, ¿no? Y por lo mismo, dice, de ella depende en gran parte que la teoría formulada en la parte mecánica tenga la eficiencia y eficacia que se había previsto al momento de su planificación. O sea, aquí ya entramos y vamos manos a la obra. Aquí es la ejecución propiamente dicha. Pero obviamente tiene que ser en función de la planificación y tiene que ser en función de la organización. ¿Está bien? En otras palabras, dice, es el punto de contacto entre lo mecánico y lo dinámico, entre lo teórico y lo práctico.
¿Está bien? Planificación y organización de alguna manera es un trabajo de escritorio, es un trabajo más de reflexión teórica. En cambio, la integración, al incorporar ya los recursos y al registrar aquello, ya estamos yendo a la fase dinámica propiamente dicha, a la fase de ejecución. Aquí estamos entrando en la parte práctica. ¿Está bien? Estamos entrando en la parte práctica. Voy a abundar más sobre esto, ¿no? Entonces, la idea de la eficiencia de la organización, por ejemplo, está en la incorporación de elemento humano, ¿ya? El factor humano es clave y por eso es que aquí, Jenny, hablamos de administración de personal. ¿Está bien? Ahora sí tenemos que incorporar al factor humano como la parte clave de la estructura organizacional, ¿ya? Y esta eficiencia depende de qué? De la capacidad del personal, de la satisfacción y la cooperación de los trabajadores en el proceso de cumplimiento de los objetivos. Por eso es importante incorporar factor humano que sea idóneo en formación y en experiencia de trabajo para su incorporación en el proceso productivo. ¿Ya? Dice, puede decirse que a la dirección de personal le incumbe conseguir y conservar un equipo humano de trabajo satisfactorio y satisfecho. Entonces, bien clarito, de lo que necesitamos integrar, el factor humano es clave. El factor humano es determinante, está bien, en el proceso productivo. ¿Ya? La dirección de personal, por lo común, incluye, dice, un grupo bastante amplio de actividades. En realidad estamos hablando de varias etapas de lo que significa administración de personal. ¿Está bien? Entonces, a ver, un primer elemento es, de todos los factores que tengo que integrar, es la incorporación de personal, ¿ya? De personal. ¿Qué incluye la administración de personal? ¿Qué incluye la administración de personal? A ver, por favor, googleando, ¿quién me dice? Voy a tomar nota de su participación. ¿Qué implica la administración de personal? Voy a integrar mal llamados recursos humanos, voy a integrar personal al proceso productivo y para eso hay administración de personal. ¿Quién me dice, por favor, en qué consiste el proceso de administración de personal? A ver, googleando, por favor, ¿quién me dice? Oviedo, Juan Pablo, licenciado. licenciado. Eso, espérenme un segundito. Oviedo, luego, ¿qué más? Villalba, licenciado. Villalba, ¿había un caballero por Juan ahí Pablo, más? Juan Pablo, Lic. Buen día. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás, hombre? Ocupado, Lic. Ya, entonces necesitamos incorporar, habíamos dicho, ¿no? Recursos. Un primer recurso, entre comillas, ¿está bien? Estamos hablando del recurso humano, mal llamado recurso humano, ¿no? Entonces, para eso hay todo un proceso de administración de personal. Otros llaman administración de recursos humanos, otros le llaman gestión del talento humano. Oviedo, ¿en qué consiste el proceso de administración de personal? ¿Nos puedes decir, por favor? Ah, indica acerca del proceso de integración de personal. Es un procedimiento que permite a las organizaciones incorporar a los empleados al medio del trabajo. Tiene su fundamento en la asignación y conservación de talento necesario en la estructura organizacional. Este proceso permite conocer el funcionamiento, las normas y las políticas de la empresa. Muy bien, muy bien. Alguien decía, ¿no? El cliente es lo más importante para la empresa, ¿no? Otros dicen, y no están lejos de la verdad, ¿no? Que el factor más importante es el personal. Porque con el personal puedes mantener al cliente. ¿Se entiende? El personal es clave en la organización. Muchachos, por eso cuando sean jefes de área, de unidad, pues ustedes, sin ser administradores, van a administrar personal. ¿Está bien? Van a administrar personal, ¿no? Entonces, porque van a coordinar el trabajo de las personas. Entonces, eso es clave, ¿ya? Villalba, ¿qué tienes entre manos? Por favor, dale, mamita. Ya, licenciado. El área de administración personal está encargada de poder dar solución a los diferentes problemas relacionados con las personas que trabajan en la misma compañía. Muy bien. Entonces, se refiere al trabajo de las personas. ¿Está bien? Si no tienes personal comprometido, involucrado, entonces no vas a poder lograr objetivos. ¿Está bien? Juan Pablo, ¿qué tienes en manos?
Claro, licenciado. La administración de personal pretende coordinar los esfuerzos individuales del grupo de personas que forman una compañía. Además, asegura el bienestar con el objetivo de alcanzar ciertas metas planteadas por la dirección. Eso sería el IC. Muy bien. Entonces, para eso tenemos una unidad en la empresa. ¿Qué se llama esa unidad? Que se encarga de administrar personal. ¿Qué se llama, muchachos? ¿Qué se llama esa unidad que se encarga de administrar personal, ¿no? De manera directa, de manera exclusiva? Contabilidad no es, comercialización no es. ¿Qué se llama esa unidad? Que se encarga de administrar personal, muchachos, ¿qué se llama? Recursos humanos, licenciado. Recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? Por ejemplo, velar por la adquisición de personal competente. La idea es que podamos contar con personal idóneo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenga buena formación, que tenga experiencia de trabajo. ¿Está bien? Conservación del personal competente. La idea es que si tienes personal competente, debes velar por su conservación, por su mayor y mejor contribución al cumplimiento de los objetivos. Eso es importante, ¿no? Aumento de la productividad de personal. Eso depende del trabajo que hacemos los responsables de área, de unidad, a la cabeza de recursos humanos. Entonces, vital es el tema de integración de personal, que es un factor. ¿Está bien? ¿Cuáles son los principios de integración de personal en este caso? ¿Ya? Primero, implica seres humanos. Y el recurso humano es el factor más importante para la administración. ¿Está bien? Es el factor más importante para la administración, porque a través de su incorporación vamos a poder conseguir objetivos, pero tiene que ser personal idóneo. ¿Está bien? Dos, un segundo principio importante, necesidad de desarrollo. Hay que desarrollar al personal, ¿está bien? Hay que fortalecer sus capacidades, ¿ya? Eso es importante. Otro, el número de personal necesario. A veces pensamos que cuanto más personas tengamos, mejor, y no es así, y no es así. Es encontrar el punto de equilibrio, el punto exacto donde podamos decir, esta es la cantidad necesaria de personas. Y hay personas que se quejan, dicen, necesitamos más personal. Siempre nos quejamos de personal, siempre pensamos que con más personas vamos a hacer más y mejor. Y no necesariamente es así. ¿Se entiende? Entonces, la cantidad de personal preparado necesario en una empresa no solo depende de su tamaño, sino de la complejidad de su estructura. ¿Está bien? De una adecuada organización. Otro elemento. A ver, aquí les pregunto, ¿el puesto hacia la persona o la persona hacia el puesto? ¿Quién me dice? ¿El puesto hacia la persona o la persona hacia el puesto? Nombre, una vez más. ¿El La persona puesto hacia el hacia la La puesto. persona persona al o puesto, la licenciado. persona hacia el puesto? ¿Quién está respondiendo, perdón? Villalba, licenciado. ¿Qué dices, mamita? Dale. La persona al puesto, licenciado. Por eso dice, el hombre adecuado para el puesto adecuado. La persona hacia el puesto. Los hombres deben poseer características que la empresa establece para desempeñar un puesto adecuado. Es más o menos como en el fútbol, los directores técnicos ven por dónde va mejor tu desempeño, la persona hacia el puesto de trabajo. ¿Está bien? Otro elemento importante en la integración de personal es la inducción adecuada. Se supone que vas a entrar a una empresa, por lo menos hay 3 meses para generar un proceso de inducción. ¿Está bien? Para ver tu acomodo al puesto de trabajo. Después vendrá la evaluación de confirmación y todo aquello, ¿no? Un proceso de inducción adecuada al puesto de trabajo. ¿Está bien? Otro principio importante es la delegación apropiada. ¿Qué quiere decir delegación? ¿Ya? Dice, las políticas en la obtención y administración de recursos materiales, técnicos, financieros, tienen un carácter eminentemente técnico que requiere decisiones de personal especializado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que ir como jefe de área, de unidad, formando cuadros para que puedas ir generando delegación apropiada. No vas a concentrar todo el tiempo la decisión. No, eso no es saludable. Vas a generar cuellos de botella. Comienza a delegar, ¿no? Principios de la integración. ¿Está bien? Aquí están los 3 factores de los cuales hablamos en el proyecto de emprendimiento también, ¿no? Los elementos de la integración y un poco diríamos, esto es lo que vamos a preguntar en el examen.
¿Está bien? ¿Se acuerdan, Jenny, te acuerdas? ¿Qué recursos necesitamos, decíamos, en gestión de producción? Un primer elemento, un factor importante, aquí está, recursos humanos. ¿Está bien? Recursos humanos. Primer factor a considerar. ¿Está bien? Para eso, ¿qué se hace? ¿Qué etapas se siguen? Primero, reclutamiento de personal. Luego, selección de personal. Luego, contratación de personal. Esto es secuencia, ¿ya? Luego, inducción de personal. Procedemos el registro hasta todo, para todo el proceso. Evaluación del desempeño y en función de aquello, capacitación. Prestaciones y beneficios. Desarrollo del personal y un sistema de registro y al final de retiro de personal. Desde que una empresa va a ingresar, una persona va a ingresar a una empresa, ¿está bien? Todo está regulado. Desde el reclutamiento hasta que por X o Z razones deja la empresa. ¿Está bien? Todo eso está regulado a través del proceso de recursos humanos. ¿Está bien? Pregunta, muchachos. ¿Cómo se incorpora en términos financieros al recurso humano en el proceso productivo? ¿Quién me dice? ¿Cómo incorporo el valor financiero de los recursos humanos en el proceso productivo? Y eso lo hemos visto en el proyecto de emprendimiento también, ¿no? ¿Quién me responde? A ver, ¿cómo incorporo el valor de los recursos humanos? Valor financiero. Se supone que estamos registrando sueldos y salarios, ¿verdad? ¿Cómo se incorpora en el proceso productivo? ¿Quién me dice, por favor? ¿Forman parte del costo o no? ¿Qué dices, Villalba? Lo hemos hecho en el proyecto de emprendimiento, ¿verdad? Hemos dicho el, el, eh, el valor de los sueldos y de los salarios se incorporan en el proceso productivo. De una forma puede ser a través de lo que signifiquen costos fijos o por ahí costos variables. Estaremos hablando del director, del contador, del personal administrativo, tal vez más como costo fijo, ¿no? Pero tal vez el trabajo en la parte operativa, en el área de operaciones, tal vez más como costo variable. Y así se va a incorporar al proceso productivo. ¿Está bien? Va a formar parte del costo. ¿Está claro? Entonces, por eso es que decimos, eso lo tenemos que registrar y ahí viene la contabilidad, ya en el registro de la incorporación de los recursos, ¿no? Un primer factor. Un otro factor, por favor, esto es seguro la pregunta examen, esta diapositiva, ¿no? Los recursos materiales. ¿A qué nos referimos al decir recursos materiales? Estamos hablando de los bienes tangibles, está bien, que tienen que ser registrados. Por ejemplo, ¿qué? Materia prima, ¿no? Costo fijo, costo variable, muchachos, materia prima. ¿Quién me responde? Materia prima, costo fijo, costo variable. Maquinaria, costo fijo, costo variable. Equipo, costo fijo, costo variable. Almacenes, manejo de almacenes, costo fijo, costo variable. ¿Quién me dice, muchachos? Materia prima es parte del costo fijo o del costo variable. Oviedo. Licenciado, yo pienso que es costo variable porque la materia prima a veces sube, baja. Exactamente. ¿Qué hemos dicho que es costo variable? ¿Qué habíamos dicho que es costo variable? Googleando, muchachos, ¿qué hemos dicho que es costo variable? Es un gasto, dice, que se genera al nivel de la actividad. Si la actividad es más grande, entonces más gastos. Que está en función de la producción, varía en función de la producción. Mayor producción, ¿no es cierto? En el caso de, por ejemplo, materia prima. Menor producción, menor uso de materia prima, ¿no? Costo fijo. Y costo variable. Y, costo fijo dijimos que no varía, ¿no? En función de la producción. Por eso hablábamos de diferenciar estos dos temas, ¿no? Materia prima, como dices, puede ser más costo variable, ¿no es cierto? Pregunta. ¿El valor de la maquinaria cómo se incorpora en el costo?
el valor de la maquinaria. ¿Cómo se incorpora en el costeo? ¿Quién me dice? Como O no se incorpora en el costo. ¿Qué dicen? Dale, mamita, a ver tu nombre. ¿Quién estaba hablando, perdón? ¿El valor de la maquinaria se incorpora en el costo? No. De la materia prima, sí, ya lo dijimos, es más costo variable. ¿El valor de la maquinaria se incorpora en el costo? No. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se incorpora o no? Yo creo que sí, licenciado. Juan José, ¿cómo se incorpora, Juanjo? Dale. Digamos, la maquinaria sufre desgaste. En este caso, Eso. sorry. Y a eso le llamamos depreciación, ¿no es cierto? Entonces, con el valor de la depreciación va a formar parte del costo. ¿Costo fijo, costo variable? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Costo fijo o variable? Variable, licenciado. Esito me lo van a ver cuando entren a la parte de costeo, ¿no? Y hay que ver, depende, no puede ser costo fijo, puede ser costo variable, ¿ya? Depende si es, por ejemplo, método de línea recta o por ahí por horas de producción, entonces ustedes van a ver todo ese tipo de temas. Entonces, el valor de los recursos materiales, insumos, por ejemplo, materia prima, se incorpora en el costo. De la maquinaria también se incorpora en el costo. A eso se refiere recursos materiales, ¿está bien? Y luego de los recursos financieros, ¿está bien? Que son los elementos monetarios propios y ajenos con que cuenta una organización. ¿Está bien? Si son propios, se incorporan al proceso productivo. Si son financieros, además van a generar un costo por el pago de intereses y otro tipo de cosas, ¿no? Ahí se refiere a la adquisición, manejo y control de capital, a los diferentes tipos de financiamiento a los cuales podemos acceder, al movimiento, a la administración de caja, a la elaboración y manejo de presupuesto. ¿Está bien? Entonces, por favorecito, muchachos, ¿ya? Nos vamos a decir, ¿a qué nos referimos cuando señalamos integración? A la incorporación de recursos. ¿Qué tipo de recursos? ¿Recursos humanos? ¿Está bien? Ahí está todo el proceso. Obviamente no lo van a memorizar, me van a señalar algunos. A la incorporación de recursos materiales tangibles, ¿está bien? Bienes de uso, bienes de consumo en el proceso productivo y a la incorporación de recursos financieros al proceso productivo. A eso se refiere la integración. Juan José, ¿se entiende? A la incorporación de estos recursos al proceso productivo. ¿Y todo esto de dónde surge? De la planificación. En la planificación se plantea el requerimiento de estos recursos. En la integración, la incorporación. ¿Está bien? La incorporación. Y en ese contexto, el registro de esta incorporación de recursos. A eso se refiere la integración de recursos. Juan José, ¿se entiende? Sí, licenciado. ¿Está bien? Entonces, esto lo haremos pregunta de examen. Fíjense, a ver, voy a recorrer, aquí voy a decir. Pregunta, anoten por favor. ¿Está bien? Pregunta número 1. ¿Qué se entiende por integración de recursos? ¿Está bien? ¿Qué se entiende por integración de recursos? ¿Y qué tipo de recursos se integran en el proceso productivo? Ahí diremos, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, bienes de uso, bienes de consumo, recursos financieros. Todo esto en función de la planificación, todo esto en función de la organización y todo esto al final tiene que ser registrado. ¿Está bien? Todo esto al final tiene que ser registrado. ¿Ya? Si yo incorporo recursos humanos, ¿no? Incorporo recursos humanos. ¿Cuál va a ser el registro contable, muchachos? ¿Cómo registro contablemente la incorporación de recursos humanos? ¿Quién me dice? Contablemente, ¿cómo lo registro? Porque hemos dicho incorporamos recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo registramos contablemente? ¿Quién me dice, muchachos, cuál es el asiento contable?
Oviedo, Villalba, Rose, ¿qué dicen? ¿O no los registramos contablemente? ¿Quién me responde, muchachos? Oviedo. Perdón, licenciado, ando en camino a mi examen. No le Yani, escuché muy bien. ¿cómo registramos contablemente la incorporación de recursos humanos? Les decía. Ah, mm, ¿Ah? ¿O no se registra? ¿Qué dice, muchachos? Juan José, ¿cómo registramos? Licenciado, tal vez en cuentas de orden, digamos, registras por contrato, digamos, a dos trabajadores, entonces ponemos recursos humanos. Serían como cuentas de orden, tal vez, licenciado. Mm, puede ser, ¿no? Pero normalmente, ¿qué hacemos, no? El registro se da en el momento en que se va generando el devengado. Y el devengado se da, pues normalmente cuando ustedes saben, ¿no? Sueldos y salarios contra sueldos y salarios por pagar. Ese es el registro, fundamentalmente, ¿no? Y cuando pagamos, invertiremos el asiento, ¿no? ¿Me entiendes, Juan José? Entonces sería la incorporación del recurso humano. Lo propio de recursos materiales, ¿no? Ahí diremos el gasto contra cuentas por pagar o contra banco. ¿Está bien? Entonces, estos elementos que hacen al recurso como tal, a los recursos, los tenemos que integrar y los tenemos que registrar contablemente. ¿Está bien? Entonces, ahora seguiremos hablando de recursos humanos. ¿Tenemos que planificar recursos humanos? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Eso implica tomar en cuenta factores internos, factores externos? Sí. Factores internos como qué, por ejemplo, las necesidades actuales de lo que significan vacantes, no sé, pues capacidades, competencias del personal y todo aquello, ¿no? O por ahí factores externos, como por ahí cómo está el mercado laboral afuera, ¿no? Entonces, son una serie de factores que tenemos que tomar en cuenta en materia de administración de personal. ¿Está bien? Es importante considerar que si vamos a requerir personal, tiene que ser bajo la lógica de esta visión de sistemas. ¿Está bien? De esta perspectiva, de este enfoque de sistemas en la integración. Se supone que vamos a incorporar recursos para cumplir objetivos definidos en la planificación, para cumplir propósitos definidos en la organización, funciones fundamentalmente asignadas a áreas, a unidades de trabajo, a puestos de trabajo fundamentalmente. Y en función de aquello que tenemos que hacer, desarrollar todo un proceso de administración de personal. ¿Está bien? Ahí está el proceso de integración de recursos humanos. Tenemos recursos humanos, ¿está bien? ¿De dónde surge esto? De la detección de necesidades organizacionales. Decimos, necesitamos personal. Uno. Dos, localizamos las fuentes y medios de obtención de recursos. Será convocatoria interna, convocatoria externa. Luego, procederemos a la adquisición de recursos propiamente dicho. Luego, la administración integral de los recursos y así se incorpora en la organización. Entonces, hay un proceso que seguir, ¿está bien? Para la incorporación de recursos humanos en la organización. ¿Está bien? Ese es un proceso de integración de recursos. Reitero, ¿está bien? Saldrá a través de una detección de necesidades organizacionales, ¿no? La identificación de las fuentes y los medios de obtención de recursos, la adquisición de esos recursos, la administración integral de esos recursos y su incorporación en la organización. La idea es que hay un proceso para asignar personal. ¿Está bien? Ahí está la detección de necesidades de personal, ahí está la localización de los recursos, ¿está bien? La adquisición, la selección de personal y la contratación. Ese es el proceso de administración de recursos humanos. ¿Está bien? Hasta que al final vamos a inducir al personal. ¿Está bien? Se supone que tenemos que seguir una serie de etapas, ¿no? Y la inducción, ¿qué quiere decir? ¿No? Acomodar a la persona en el puesto de trabajo, conducir al individuo al conocimiento del puesto. ¿Qué significa eso? Conocer la institución, la empresa, conocer el área, conocer la unidad, conocer el puesto de trabajo.
tiene que haber un proceso de inducción de personal. ¿Está bien? Y lo propio sucede con los otros recursos, ¿no? Recursos materiales, por ejemplo, decíamos materias primas, partes fabricadas, equipo, ¿está bien? Consiste en obtener oportunamente en el lugar preciso las mejores condiciones en términos de calidad y costo de este tipo de recursos. ¿Está bien? Ahora, no es cuestión de adquirir la cantidad, una cantidad por ahí por demás de lo que está previsto, porque también eso implica costo, eso implica gasto. Tiene que ser conforme vayamos necesitando los recursos, los vayamos adquiriendo, ¿no? Lo propio la administración de materiales, mantiene un control de los productos, materiales y piezas, un buen control de existencias evitará que se agoten, ¿no? Que se acumule demasiado porque implica gasto, ¿no? La idea es evitar decirle al cliente no tenemos, tener lo que se necesita cuando se requiera, ¿no? Cuando se requiera, porque lo demás también implica costo, ¿no? Entonces, hay una administración de recursos materiales, hay una administración de materiales, hay una administración de recursos financieros. Hay que evitar el costo de almacenamiento, porque también es costo, ¿no? Completa tareas como la determinación del capital de trabajo necesario, ¿ya? Para iniciar operaciones, el análisis de los orígenes y aplicaciones de los recursos de cada ejercicio. También hay un proceso de administración de recursos humanos, materiales, financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso implica la administración, la integración de los recursos, ¿está bien? A eso se refiere la integración de los recursos. Comentarios, muchachos, preguntas, ¿qué dicen? Vuelvo a... Karen, ¿se entiende la mitad? ¿De qué se trata la integración? Sí, licenciado. Creo que aquí ustedes están mejor, como diría, facultados para este tema, ¿no? ¿Cómo en función de la planificación, la organización, ahora tenemos que integrar recursos? ¿Qué tipo de recursos decíamos? ¿No? Recursos humanos, recursos materiales, bienes de uso, bienes de consumo y recursos financieros. ¿Y todo eso en qué cierra? En el registro de la incorporación de recursos. ¿Y eso dónde se va a reflejar? En la contabilidad, ¿ya? En la contabilidad. Karen, ¿alguna pregunta, mamita? ¿Todo está claro respecto de integración? Sí, licenciado, todo claro. Eso. Emily, ¿todo claro, mamita? Sí, licenciado. Entonces, reitero, en función de la planificación tienes que incorporar recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. ¿Está bien? Esa es la idea de la integración. Ahora, si hablamos de personal, estamos hablando de integrar personal idóneo. Si hablamos de recursos materiales, ¿no? Estamos hablando de insumos de calidad, ¿no? Si quieres generar un buen producto, ¿no? Entonces, no es adquirir cualquier cosa. Lo importante es que lo hagamos en función de lo que hemos planificado, de lo que hemos previsto, ¿ya? Con eso cierro la integración, Karen. No sé si alguien tiene alguna duda, muchachos. Yo sé que ahora es la preocupación más por los exámenes y todo eso, ¿no? ¿Alguna duda, Karen? ¿Está bien? ¿Vamos bien, Emilia? ¿Alguna duda? Ya, imagino que ninguna, ¿no? Entonces voy a continuar con el tema de dirección, ¿está bien? Con el tema de dirección. Voy a mostrar diapositiva, voy a explicar. Ahí está. ¿Se puede ver, Emily? Estoy mostrando la diapositiva de dirección. ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Listo. Ya hemos dicho cómo integrar recursos, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho. Ahora la idea es, esto es clave, ¿no? ¿Cómo dirigir al personal? Y aquí ustedes esto lo van a ejercer, ¿ya? Porque al ser responsables de áreas, responsables de unidad, tienen que dirigir personal. ¿Está bien? Tienen que coordinar con las personas. Aquí el tema es coordinación. Aquí el tema es motivar al personal. Aquí el tema es cómo mostrarse líder ante las personas que trabajan. Cómo ejercer el liderazgo. ¿También? Cómo mejorar canales de comunicación para que las instrucciones puedan ir por un buen canal y llegar a destino de la mejor manera. Eso es dirección. Entonces voy a ir mostrando gradualmente esto, ¿ya? Fíjense, por favor, la dirección es la cuarta ficha de este rompecabezas, porque primero era la planificación, luego la organización, luego la integración, ahora viene la dirección. ¿Cómo dirigir personal? ¿Está bien?
Y aquí estamos hablando ya de la ejecución de los planes. Aquí estamos hablando de cómo tienes que motivar al personal. Aquí estamos hablando de cómo tienes que generar mejores canales de comunicación. Aquí estamos hablando de cómo tienes que supervisar y ejercer liderazgo para cumplir objetivos. ¿Está bien? Eso es dirección. ¿Está bien? Reitero, ¿ya? La dirección empresarial es un proceso permanente que consiste en gestionar los recursos, esos que hemos dicho, Emily, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, para alcanzar los objetivos. Dirección quiere decir dirigir todos los recursos que tienes en la empresa, fundamentalmente personal, para ver cómo puedes alcanzar, cómo puedes contribuir al logro de los objetivos. ¿Está bien? Entonces anotemos pregunta de examen. ¿De qué trata la dirección? Diremos, la dirección es la cuarta ficha o etapa del proceso administrativo. ¿Está bien? Que en el marco de la planificación, la organización y la integración de los recursos, ahora implica ver cómo los voy a utilizar, cómo voy a motivar al personal, cómo voy a ejecutar los planes, cómo voy a generar mejores canales de comunicación, cómo voy a ejercer liderazgo. Ahora sí que es dirigir al personal. ¿Está bien? Dirección de personal. Y ahí estamos hablando de una dirección estratégica. También es un proceso permanente. Al ser jefe de unidad, estás dirigiendo personal. Tienes, reitero, por favor anoten estos factores. Primero, tienes que motivar al personal. ¿Está bien? Número uno. Número dos, tienes que generar los mejores medios, canales de comunicación para las instrucciones y todo aquello. Número tres, tienes que generar elementos de liderazgo como responsable de unidad. ¿Está bien? De eso trata la dirección. ¿Está bien? Tienes que saber supervisar al personal. ¿Y todo para qué? Para alcanzar objetivos. ¿Por qué es importante? Porque pone en marcha los lineamientos definidos ya en la planificación en la organización. ¿Está bien? A través de ellas se logran las formas de conducta más deseables. Está bien en la organización. ¿Quieres personal involucrado? ¿Quieres personal comprometido? Entonces ejerce una buena dirección, una dirección más eficiente, más eficaz. Integra al personal. ¿Está bien? Una dirección eficiente es determinante en la moral de los trabajadores. ¿Y eso en qué va a repercutir? Un incremento de la productividad del personal. Entonces, muchachos, depende de la dirección el hecho de que puedas contar con un personal más motivado, más productivo. ¿Está bien? Vital la dirección, ¿no? Su calidad se refleja en el logro de los objetivos. ¿Está bien? La implementación de métodos de organización en la eficacia de los sistemas de control depende de los estilos de liderazgo que puedas y de dirección que puedas asumir, ¿no? Y ello se establece a través de canales de comunicación adecuados para alcanzar los objetivos. Es importante la dirección, es clave. ¿Está bien? Reitero, en función de la planificación, en función de la organización, ahora tienes que ver por qué ejercer esta función de liderazgo. ¿Cómo puedes alcanzar los objetivos de la mejor manera posible? Me voy a saltar y me voy a ir a la última diapositiva y luego voy a volver. ¿Quién me dice? ¿Quién me explica esto, muchacho? ¿Quién me explica esta diapositiva? No es lo mismo ser jefe que líder. ¿Quién me explica esta diapositiva? A ver, por favor. ¿Quién me explica esta diapositiva? Yo, licenciado, Nombre, mamacita. Judith Huancapaco. ¿Cómo está Judith? Bien, gracias, licenciado. Mis compañeros están más preocupados en el examen ahora, ¿no? Todos en Sí, todo realidad. licenciado. Sí, sí, no entiendo también, pues, ¿no? A ver, ¿cómo me explicas esta diapositiva, mamita? Tú vas a ser jefe de unidad, de contabilidad, de auditoría, ¿está bien? Vas a ser jefe, pero además deberías fundamentalmente procurar ser líder. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Dale, Judith. Ya, en este caso, el jefe es siempre el que da órdenes, ¿no? Y supervisa a los trabajadores, por decirlo. Y el líder es el que se incluye en las órdenes. No solo da las órdenes, también hace junto con los trabajadores. Eso. Por eso es, en este tema de dirección, Judith, es clave el liderazgo. ¿Está bien? Es clave la función del liderazgo. No es complicado decir qué tienen que hacer. Lo interesante es comenzar a hacer.
¿Está bien? Y ojo, los trabajadores van a tomar ese ejemplo. Te ven hacer y lo van a hacer, ¿no? Te ven hacer y lo van a hacer. Entonces, es importante dentro de la dirección forjar este carácter de liderazgo en la organización. Y eso es trabajando poco a poco. Eso es cultivando ese factor de liderazgo en cada uno de nosotros. ¿Me entienden? Y si no les interesa este tema del liderazgo, muchas quédense como técnicos. Ese es el tema, que no es malo, ¿no? No es malo, pero me imagino que si estamos estudiando es para ser responsables de unidad, para ser tomadores de decisión. Para eso estamos estudiando. Entonces tenemos que forjar este carácter de liderazgo. ¿Se entiende, Judith? Sí, licenciado. Estoy volviendo ahora a lo que decía, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Por qué es importante la dirección? Reitero, Judith, liderazgo, un elemento de dirección. Comunicación, otro elemento de dirección. Otro elemento, motivación. Judith, tienes que saber motivar al personal. ¿Se entiende? Tienes que saber motivar al personal. Personal motivado, personal más productivo. ¿Se entiende? Tres elementos fundamentales que hacen a la dirección. Reitero, anótenlo por favor. Liderazgo, motivación, comunicación. Tres elementos fundamentales que hacen a la dirección. ¿Por qué es relevante? ¿No? Es necesario, dice, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial para poder adaptarnos al entorno cambiante y complejo que tenemos, ¿no? La dirección es ese elemento que va a permitir que nos adaptemos a ese entorno, pero para eso necesitamos dirección estratégica. Entonces, voltearemos la pregunta, Judith. ¿Qué es dirección estratégica? ¿Está bien? Es la capacidad de coordinar un proceso de adaptación al entorno. ¿Está bien? Y quien mejor se adapte al entorno, ¿está bien? Tendrá mejores condiciones de eficiencia y eficacia organizacional. Eso es dirección estratégica, capacidad de adaptación al entorno. Por eso es relevante la dirección. ¿Está bien? Ahí está la dirección estratégica. Por favor, segura pregunta de examen. ¿Qué es la dirección estratégica? Dicha labor consiste en poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de la empresa. Estas fortalezas deberán asegurar la supervivencia de la entidad a largo plazo. Judith, comprenderás, si la empresa se adapta al entorno, garantiza de alguna manera su éxito en el corto, mediano, en el largo plazo. Muchas empresas se crean, pero también pasa el tiempo, muchas empresas se van quedando y se van cerrando. La idea es garantizar la supervivencia de la empresa en el corto, mediano y en el largo plazo. ¿Está bien? Cualquier empresa que desea tener éxito y busque beneficios debe someterse a un sistema, ¿no? Forma de dirección estratégica. Entonces, Judith, ¿cómo tenemos que dirigir las empresas? Desde esta perspectiva, dirección estratégica. Tenemos que garantizar la supervivencia en el corto, mediano y en el largo plazo. ¿Qué es dirección estratégica? Conceptualmente hablando, ¿está bien? En la parte teórica es el saber conocer cómo dirigir una empresa. La dimensión metodológica, ¿cómo saber hacer aquello? ¿Está bien? La metodológica es el cómo. La conceptual es el conocer, más la parte conceptual. ¿Está bien? Y la dimensión práctica es el saber hacer. ¿Está bien? Es formular un plan integral para la organización. ¿Y eso se traduce dónde? En el plan estratégico. Entonces, la dirección estratégica parte de un plan estratégico. Muchachos, tenemos que dirigir estratégicamente a la organización. ¿Y eso qué quiere decir? Garantizar el éxito, la supervivencia de la empresa en el corto, mediano y en el largo plazo. Este gráfico creo que está elocuente. ¿Qué quiere decir dirección estratégica? Pensar una jugada más que el rival y ganar la partida. ¿Está bien? Pensar en el corto, mediano y en el largo plazo. Dirección estratégica. ¿Cuáles son las fases de la dirección estratégica? Tres fases en esencia. Primero, definir los objetivos estratégicos. ¿Qué quiero alcanzar en el largo plazo? Mi misión, mi visión. ¿Qué quiero alcanzar en el mediano plazo? Mis objetivos estratégicos. ¿Y qué quiero alcanzar en el corto plazo? Igual que en el ajedrez. Quien gana no es el que piensa en la siguiente jugada. Quien gana es aquel que piensa en las siguientes jugadas. ¿Está bien? Eso es dirección estratégica, ¿no? En función de esos objetivos, que tenga bien definida una planificación estratégica.
¿Está bien? Formular diversas estrategias posibles y elegir la que sea más adecuada para conseguir los objetivos, la visión y la misión de la empresa. Desarrollar una estructura organizacional que permita conseguir la estrategia, que permita conseguir estos objetivos. Y en definitiva, una implantación estratégica. Lo que aquí a mí me parece que falta es el control estratégico. ¿Está bien? Entonces, para mí debería ser definición de objetivos estratégicos, planificación estratégica, implementación estratégica y control estratégico. ¿Se entiende? Así se dan las fases de la dirección estratégica. Muchachos, es conveniente mirar no solo en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y en función de la misión, de la visión de los objetivos estratégicos, que tengamos claramente definidas las estrategias que nos permitan alcanzar esos objetivos. Eso es dirección estratégica. ¿Está bien? Pues cuando hablo de dirección, no estoy hablando de dirección general, sino de dirección estratégica. ¿Está bien? ¿Cómo puedo conducir a la organización a cumplir los objetivos? Y fundamentalmente se refiere a cómo dirigir al personal, ¿no? Principalmente. Algunos principios de la dirección estratégica, ¿no? De la armonía del objetivo o la coordinación de los intereses. ¿Está bien? La idea es orientar todo nuestro accionar al cumplimiento de los objetivos generales de la empresa. Dirigir todo nuestro accionar al cumplimiento de objetivos. 2, impersonalidad de mando, ¿no? Dice, se refiere a que la autoridad, ¿no? y el ejercicio de la autoridad surgen como una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. Y eso pasa ¿por qué? Por la relación de los puestos de trabajo, independiente de quién pueda ocupar el puesto. Por lo tanto, los subordinados como los jefes deben estar conscientes de que la autoridad que emana de los dirigentes surge como un requerimiento para lograr objetivos. Pero ese señor no me cae bien, el jefe no me cae bien, ese es otro problema. Aquí hay una relación de puestos de trabajo para alcanzar objetivos. De la supervisión directa se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados. ¿Está bien? Tiene que haber supervisión directa del trabajo que realizan los subordinados. De la vía jerárquica, postula la importancia de respetar los canales de comunicación. ¿Está bien? Establecidos de manera formal. Entonces, esto es el respeto a las líneas de autoridad definidas, ¿no? De la resolución del conflicto. Dirección estratégica es un tema de solucionar problemas y buscar oportunidades. ¿Está bien? Reitero, el ejercer un puesto de responsabilidad de nivel de decisión implica resolver problemas, pero más que eso, buscar oportunidades. Y aquí está el de buscar oportunidades, aprovechamiento del conflicto. En el conflicto, en el problema, tenemos que encontrar las oportunidades. ¿Está bien? Esos son los principios de dirección. ¿Está bien? Entonces aquí la pregunta es que cada uno nos tenemos que hacer. ¿Qué capacidad tengo para dirigir a mi organización? Todos los recursos humanos, materiales. ¿Está bien? ¿Qué capacidad de dirección tengo? ¿No? Ahí está el primer factor. Judith, yo decía 3 factores. Primero, el factor motivacional. ¿Quién me dice, muchachos, a ver, cómo puedo motivar al personal? ¿Cómo motivarían ustedes al personal que tienen en la organización? ¿Qué formas de motivación conocen? ¿Quién me responde? A ver, ¿cómo podemos motivar al personal? ¿Quién me dice? Googleando si ustedes quieren. ¿Cómo podemos motivar al personal? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué formas de motivación existirán? Porque al personal hay que motivarlo, ¿no? ¿Qué formas de motivación podemos encontrar? ¿Quién me dice, muchacho? Dice, tal vez puede ser por incentivos, Eso, ya sean económicos. También eso. puede Pues, ser reconocimientos. muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Lic. Juan Pablo, bien, Juan Pablo. Entonces pueden ser, dice, incentivos, se llaman así, ¿no? Económicos, psicosociales, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero para eso, Juan Pablo, necesitamos ver este tema. Fíjate, a ver lo que habíamos hablado ya en la parte inicial, ¿no? La jerarquía de necesidades de Maslow. ¿Está bien?
¿no? Donde decíamos que las personas atraviesan momentos de satisfacer necesidades básicas, ¿no? O necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de amor, de pertenencia, de estimación y de crecimiento. Depende de en qué nivel se encuentra tu personal para que en función de aquello puedas optar por diferentes mecanismos. Me explico mejor, Juan Pablo. ¿Ya? ¿Te acuerdas de la escala de necesidades de Maslow? Las necesidades básicas y fisiológicas. Si el personal con el que trabajas está bien, tiene ingresos que le permite satisfacer solo sus necesidades básicas fisiológicas, ¿eso qué quiere decir? Alimentación, y para eso le alcanza su sueldo, entonces ahí, Juan Pablo, puedes generar un incentivo económico. ¿Está bien? Trabajamos este sábado y va a haber, no sé, pues, ¿no es cierto? Una remuneración adicional. Entonces la gente necesita bienes. Pero si tu personal está en un nivel elevado de crecimiento, de estima, donde ya ha superado lo económico, no le va a motivar. Ahí los incentivos van a tener que ser más psicosociales. ¿Se entiende la idea, Juan Pablo? Entonces depende de primero ubicar en qué nivel de la escala de necesidades de Maslow se encuentra el personal para que en función de aquello puedas ver incentivos económicos o incentivos sociales. Eso es motivación. ¿Cómo puedo incidir en las personas para generar su mayor esfuerzo para lograr objetivos de la organización? Y eso es motivando. Incentivos económicos, incentivos psicosociales. Juan Pablo, ¿se entiende? Sí, licenciado. Motivación, eso es motivación, ¿no? Entonces, no sé, pues algunos elementos, por ejemplo, rotación de personal, teoría de motivación de Herzberg, lo que habíamos visto también, factores de higiene y mantenimiento, motivadores, espíritu de equipo, identificación con los objetivos de la empresa, practicar la administración con participación, establecimiento de relaciones humanas adecuadas, eliminación de prácticas no motivadoras. Hay que analizar todos estos elementos para motivar al personal. Juan Pablo, tenemos que saber motivar al personal, ¿ya? Eh, elementos, por ejemplo, dice motivación de grupo. Diversos autores establecen que para motivar un grupo es necesario considerar, por ejemplo, factores. Control excesivo no sé si motiva, ¿no? Poca consideración a la competencia, no sé si motiva. Decisiones muy rígidas, no sé si motiva. No tomar en cuenta los conflictos, no sé si motiva. Cambios súbitos, por ahí no motiven. Entonces, hay que tomar en cuenta estos factores, ¿ya? Que por ahí no motivan a un grupo de trabajo. Hay que ver qué factores vamos a utilizar. ¿Está bien? Otro elemento, el segundo, comunicación. ¿Está bien? Juan Pablo, tú vas a ser responsable de unidad. La comunicación que se transmita tiene que tener el medio más idóneo para llegar a los subordinados de la mejor manera posible. ¿Está bien? Cuidado que se malinterprete la comunicación y llegue distorsionada, ¿no? Y llegue totalmente distorsionada. La comunicación es un aspecto clave en el proceso de dirección. La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y recibe información. ¿Está bien? Entonces, los canales tienen que ser los más adecuados. Estamos hablando de un emisor que emite una información, un transmisor y llega a un receptor. ¿Está bien? El emisor es quien origina la información. El transmisor es el medio a través del cual fluye la comunicación. Y el receptor es el que recibe la información. ¿Está bien? Entonces hay que encontrar el mejor canal para llegar de la mejor manera, ¿no? En algún caso en los cursos se ve aquello, ¿no? El docente lanza una instrucción y por ahí otros muchachos que no captaron la idea porque el canal por ahí no fue el mejor, lo distorsionan y otros le van aumentando otra cosa y llegó cualquier cosa menos el mensaje que se había transmitido. Y eso es a veces, ¿no? Por no utilizar medios adecuados, ¿no? De comunicación. Juan Pablo, los medios tienen que ser los más adecuados para que la instrucción sea la que realmente se requiere que sea, ¿no? Comunicación. Cualquier mínima falla en esta red de comunicación implica la desvirtuación de la información. ¿Está bien? Tenemos que tener mucho cuidado con aquello. Tiene que ser formal, aquella que se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales organizacionales. ¿Está bien? ¿Qué tipos de comunicación pueden ser?
puede ser comunicación vertical, de arriba para abajo, puede ser horizontal, en niveles jerárquicos semejantes, memorándum, circulares, juntas, etcétera, etcétera. Comunicación verbal puede ser oralmente, comunicación escrita pueden ser por proveídos, etcétera, etcétera. O sea, hay medios de comunicación y hay que ver que sean los más adecuados posibles, ¿no? Algunos requisitos para la comunicación efectiva. No, la informal surge de los grupos informales de la organización y por ahí no siguen los canales formales, aunque se puede referir a la organización. Claridad en el mensaje. La comunicación debe ser clara. Para ello, el lenguaje en que se exprese y la manera de ser transmitida debe ser accesible para quien va dirigida. ¿Está bien? Claridad en el mensaje. Integridad. La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa para lograr este mantenimiento de la cooperación necesaria. ¿Está bien? Algunos elementos, requisitos que debemos considerar. Aprovechamiento de la organización informal. O sea, la estructura organizacional es formal, pero tenemos que recuperar los elementos informales que nos permitan apoyar en el cumplimiento de los objetivos. El equilibrio. Todo plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de comunicación para quienes resulten afectados. O sea, hay una decisión, tiene que haber un plan de comunicación. ¿Está bien? Moderación. La comunicación debe ser estrictamente necesaria y lo más concisa posible. Cuanto más precisa sea, mejor. El exceso de información puede accionar burocracia e ineficiencia. Tenemos que ser precisos en las instrucciones. Difusión. Preferentemente toda la comunicación formal de la empresa debe efectuarse por escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente necesarios. Evaluación. Los sistemas y canales deben revisarse y perfeccionarse permanentemente. Por eso en la empresa hay una unidad de comunicación. ¿Está bien? Por eso tenemos una unidad de comunicación, para que las instrucciones sean acatadas de la manera más precisa posible. ¿Está bien? Eso es motivación. Y para cerrar, liderazgo, ¿no? La supervisión consiste en vigilar y guiar, más que vigilar, guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente. ¿Está bien? Una cosa es impartir órdenes y otra cosa diferente es comenzar a ejecutar uno mismo esa orden. ¿Está bien? Mostrando al resto cómo se tiene que hacer. Además de jefe, ahí está siendo líder. Vital el liderazgo, muchachos. ¿Ya? Este término se aplica por lo general a niveles jerárquicos inferiores, aunque todo administrador, en mayor o menor grado, lleva a cabo esta función. ¿Está bien? Todos, de alguna manera, debemos ejercer liderazgo. Por esto, de acuerdo con el criterio personal de los autores, se considera la supervisión, el liderazgo y los estilos de liderazgo como sinónimos, ¿ya? Como sinónimos. Supervisión es liderazgo. Estilos de dirección, liderazgo como tal. Tenemos que asumir un estilo de liderazgo cuando vamos a administrar y eso depende de las personas con quienes trabajamos. El liderazgo o supervisión es de gran importancia para la empresa, ya que mediante él se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para que podamos lograr objetivos. Muchachos, hemos visto en la parte inicial qué estilos de liderazgo hay. Lo que tenemos que hacer es aplicar esos estilos de liderazgo en la administración. ¿Está bien? En esta función confluyen todas las etapas de dirección anteriormente estudiadas y su importancia radica en que de una supervisión efectiva dependerán, por ejemplo, la productividad del personal. Buen liderazgo, mayor productividad. La observancia de la comunicación, la relación, mayor y mejor relación entre jefe y subordinado, la corrección de los errores. Todo esto depende de una adecuada dirección, de un adecuado estilo de liderazgo. Por tanto, el liderazgo está ligado con la supervisión y de acuerdo con los diversos estilos de liderazgo, variará el grado de eficiencia y productividad dentro de la empresa. ¿Está bien? Hay que ver qué estilo de liderazgo utilizamos en determinados momentos. ¿Está bien? Y con esto cierra, ¿está bien? El gráfico que había mostrado. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Importante ejercer el liderazgo porque además de instruir órdenes, eres el primero en ejecutar esa orden y el resto te va a seguir. ¿Está bien? Entonces, resumen, cuando hablamos de dirección, hablamos de liderazgo. Cuando hablamos de dirección, hablamos de canales de comunicación adecuados. Cuando hablamos de dirección, hablamos de motivación.
utilizar factores motivacionales y para eso tenemos la escala de necesidades de Maslow como un factor importante. ¿Está bien? Y la dirección está basada en principios. ¿Está bien? En principios que hacen a una dirección estratégica. Y dirección estratégica es garantizar la supervivencia de la empresa en un entorno que va cambiando todo el tiempo. Dirección estratégica. Y eso implica definir objetivos estratégicos, definir una planificación estratégica, una implementación estratégica y un control estratégico. ¿Está bien? Eso es dirección estratégica. ¿Listo, muchachos? Con eso cierra el tema de dirección. ¿Está bien? Con eso cierra el tema de dirección. Entonces, no sé si hay preguntas en dirección. Reitero, implica motivación, implica liderazgo, implica comunicación, implica negociación, un factor que no señalamos, implica resolución de conflictos. Todo eso es dirección, Jessica. ¿Está bien? Todo eso es dirección. Entonces tenemos que cultivar estos elementos, saber motivar al personal, saber ejercer liderazgo, saber resolver problemas, buscar oportunidades. Eso implica dirección. ¿Está bien? Preguntas, muchachos, con eso voy cerrando dirección. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario? Juan José, ¿todo queda claro? Sí, licenciado. Listo. Nayeli, ¿quedó claro? Imagino que sí. Ya, muchachos, entiendo como que están yendo a dar examen también. Vamos a terminar nuestra sesión aquí. Con eso, Juan José, he terminado integración dirección. Me falta control el día jueves y el día martes vamos a ver sistemas operativos y con eso terminamos y nos vamos al jueves al examen. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a cerrar nuestra sesión, un poco viendo que por ahí la preocupación es por ir a dar el examen y todo eso. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, cerramos nuestra sesión, nos vemos el día jueves. Juan José, hay un resumen de control para el jueves, ¿está bien? Ah, ya está bien, licenciado. Una miradita al Classroom, ¿ya? Listo, muchachos, nos vemos, que les vaya muy bien, que les vaya bien en sus exámenes, nos vemos el día jueves, ya estamos en la parte final cerrando nuestro contenido, ¿ya? Nos vemos, muchachos, buenos días. Hasta luego, licenciado. Luego, Chao, licenciado. Hasta luego, chao, Lice, chao, gracias. buen día, que les vaya bien, ¿ya? Chao, Jenicita, chao, 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 cambio y fuera.